37 de la mañana, hoy es lunes de Deudas al Día. Te presentamos Deudas al Día con el licenciado José Hernández. Y mucha atención a la situación que le vamos a plantear. Ya sabemos que después de enfrentar un proceso de cobro judicial que no es nada agradable ni para el deudor ni tampoco para el acreedor, pueden darse situaciones bastante difíciles y una de ellas es perder la casa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en esa casa que recién ha sido rematada viven ancianos o viven niños pequeños o incluso personas con alguna enfermedad terminal? ¿Qué se puede esperar precisamente después de ese remate? ¿Cuál es el procedimiento que sigue la policía al momento de desalojar la propiedad? ¿Qué pasa también si hay inquilinos, como lo nombraba? Bueno, hoy está con nosotros el licenciado don José Hernández, experto en cobro judicial, que nos acompaña y nos va a ayudar a despejar todas estas dudas. Buenos días. Buenos días, Fabiola. Muchas gracias y muy agradecido por estar acá nuevamente. Gracias. Bueno, así cortito, porque la gente tiene que entender también que un proceso judicial puede llevar incluso hasta 1 año o 3 meses, ¿verdad? Para ya proceder después a ese remate. En realidad puede ser hasta más de 1 año, ¿verdad? Claro. O sea, hay remates que pueden salir en 1 año y medio y hay casos donde hay apelaciones y otros trámites que incluso pueden alargar muchísimo más el proceso. Sin embargo, el tema es que va a llegar un momento donde ese proceso va definitivamente a terminar. ¿Y en qué termina siempre una ejecución hipotecaria? Cuando se está buscando el remate de una propiedad, precisamente en lo que vamos a hablar hoy, que es que se va a terminar básicamente con el desalojo de las personas que habitan en esa propiedad. ¿Y cuál es ese proceso precisamente después del remate, verdad? ¿Después de cuánto tiempo se puede dar la orden del juez para que las personas desalojen la habitación? Sí, haciendo un previo, entonces teníamos primero la demanda, se notificaron a todas las partes. Todo el mundo informado, se publicó pudo un haber edicto. un arreglo extrajudicial, no se logró. Eventualmente se pudo intentar, digamos, Exacto. La persona se acerca al banco o con el acreedor, no se logró. Se publican los edictos y se llegó al remate. En ese momento, ya sea que el acreedor o un tercero se adjudica el bien y entonces va a venir una resolución que se llama la aprobación del remate. Una vez que yo tengo la aprobación del remate hecha, podría haberse en ese momento una apelación, pero si no hubieran apelaciones, de seguido sigue la orden de puesta en posesión. Así es como se llama técnicamente el desalojo, la orden de puesta en posesión. ¿Cuánto puede pasar? Pueden pasar aproximadamente unos 3 meses, desde que de la fecha del remate a que el juez ya ordene propiamente el desalojo de la propiedad. Ese es el promedio que se maneja. Y cuando ya llegan las autoridades a esa casa para hacer el desalojo, ¿lo tienen que hacer inmediatamente o le dan un plazo de 1 semana? ¿De cuánto? ¿Cómo funciona? Sí, aquí hay algo muy importante. La policía normalmente hace primero una visita. La fuerza pública, una vez que revisó todos los documentos que llegaron de parte del juzgado, la información de la propiedad, de todo lo que sucedió en el proceso, y ya verificaron que efectivamente hay que hacer el desalojo, entonces ellos llegan y hacen una visita. En esta visita, ¿qué tienen que verificar? Bueno, si hay niños, como ahora lo planteábamos, niños menores en alguna condición especial. Pensemos que hubieran enfermos en una etapa terminal, un adulto mayor, desvalido. Entonces, habría que pensar en la parte humana en ese momento y decir, ok, los adultos se van, pero ¿qué van a hacer si no tienen la capacidad de llevarse a ese enfermo encamado, por ejemplo? Pero esa parte humana no significa que se les va a poder dar permiso de que se mantengan en la casa, sino más bien es de buscar instituciones que se hagan cargo de esas personas, ¿es así? Exacto, así es. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, que van a buscar, por ejemplo, pensemos que había un anciano encamado con un cuidado terminal. ¿Qué habría que hacer? La policía, al momento de darse cuenta de esta situación, debería informar, por ejemplo, al CONAPAN y además preguntar, ok, ¿cuál es la institución médica que está atendiendo a esta persona? Digamos que sea el San Juan de Dios, o el Calderón Guardia, el que sea. Entonces, ¿qué deben hacer? Coordinar con los médicos del centro para que haya alguien supervisando en el momento que se haga el desalojo de la propiedad. Y cuando la situación es al revés, porque me imagino, y usted me contaba que ha atendido casos de estos donde la gente más bien no quiere salir, se niega
aunque la policía llegue a hacer una inspección, aunque les den 8 días, ellos dicen, no salgo. ¿Cómo proceder en esos casos? Sí, ya ese es un tema que, bueno, ya ahí se complica bastante, digamos, para el momento, que podría ser muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque el acreedor tiene la posibilidad, digamos, de llegar con por ejemplo, un cerrajero. No hay una orden como de llegar y votar portones, eso no es así como sucede, pero sí podría llegar la fuerza pública, llegar los funcionarios del banco y llevar, por ejemplo, un cerrajero. El policía le dice, proceda a quitar las cerraduras, y ya con eso entran a la casa y podría eventualmente ya venirse lo que sería el desalojo, de empezarle a sacar las cosas a la persona en ese momento, básicamente a la calle. Aunque estén presentes o no, ellos. Exactamente. Y eventualmente, por ejemplo, si esa casa rematada ya fue adquirida por otras personas, estas personas, nuevas propietarios de la casa, tienen el derecho de llegar a exigirle a las personas que están ahí que se vayan. Aquí es un tema interesante. Si pensemos que primero remata un banco o una institución, o simplemente llegó un tercero interesado y se dejó esa propiedad, él podría tratar de negociar con los habitantes para que se vayan de manera voluntaria. Caso contrario, tendría que seguir el mismo procedimiento que lo hace un banco, que es llevar la documentación directamente a la fuerza pública y que la fuerza pública haga todo su proceso como lo tiene que hacer normalmente. Y sabemos que son muchas personas las que están pasando por momentos como estos, ¿verdad? Enfrentando procesos judiciales. Por eso queremos recordarles que si ustedes tienen consultas que hacerle al licenciado don José Hernández, lo pueden hacer llamando al teléfono que aparece en pantalla. Se los vamos a dar, 2530-2838. Ahí pueden realizar las consultas y también lo pueden encontrar a él en las diferentes redes sociales, por ejemplo Instagram, que aparece como José Hernández Abogado CR. Queremos ayudarle, darle este canal de comunicación para que haga las consultas. Seguimos con más. Por ejemplo, un bien que fue rematado, ¿se podría salvar? ¿Se puede volver a negociar el pago, verdad, para rescatarlo? Aquí, digamos, tenemos que tener claro que podríamos tener dos momentos. Un momento es antes del remate, como ahora lo decías, un arreglo de pago. Si se logra, más bien vamos a evitar ese remate y evitar ese desalojo. Caso contrario, podría ser que incluso a las personas que se les remató la propiedad tengan el interés de volver a adquirir el bien. Y proponerle incluso al mismo banco, mira, esta propiedad la perdió mi papá, pero ahora que yo trabajo y tengo la posibilidad, yo quiero comprarlo. Y tratar de negociar de una manera ágil para evitar que se llegue al punto del desalojo, básicamente. Claro, porque la situación puede cambiar tanto en un año, ¿verdad? Tal vez no sea el papá el que vaya a comprar la propiedad, tal vez sean las mismas personas, su situación haya variado, no sé, tal vez un proceso que estuvieran de separación y se hayan arreglado como pareja y quieren volver a rescatar, entonces sí es posible. Sí, sí es posible, y tomando en cuenta también que tenemos un instrumento jurídico ahora que antes no lo teníamos. Y cuando digo ahora es que hace 1 año y medio no lo teníamos. Es algo bastante novedoso que se llama proceso concursal. El proceso concursal es un proceso donde se podría tratar de solventar la crisis financiera de los deudores y es el único proceso que ordena la suspensión de cualquier remate que ya esté incluso señalado con fechas y horas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los requisitos? ¿Cuánto tardaría también este proceso? Es un proceso bastante ágil. Lo que hay que hacer es presentar el proceso concursal y notificarle de este proceso, notificarle a los acreedores, a los bancos, de que yo deudor presenté este proceso antes de que el banco me notifique a mí la fecha de los remates. Es lo único. Tiene que hacerse antes, sí, entonces de esa notificación. Es como un juego aquí muy interesante. ¿Quién gana la carrera? Si el banco me notifica primero, el banco gana. Pero si yo deudor notifico primero al banco, yo gano y yo suspendo el remate. Es un instrumento válido, es un instrumento legal, actual y que realmente ahorita como que se conoce un poco, pero la idea es darlo a conocer más y más. Pero es difícil para las personas, por ejemplo, enterarse de esa fecha en la que el banco va a anunciar el remate, ¿verdad? Tal vez eso les pueda afectar. No, en realidad no, porque cuando el juez hace la primera resolución del proceso, lo que viene ahí son las fechas de remate
y además son publicadas digamos, en un boletín judicial. Sí, entonces las personas ya están informadas. Las personas están informadas. Ahora bien, si yo sé que soy deudor, que no estoy pagando mi hipoteca, con mucha más razón, yo tengo que estar muy pendiente de lo que vaya a suceder. ¿Y qué pasa si por alguna razón esas personas, aunque estén informadas de que esa es la fecha límite, no puedan hacer el trámite previo y tienen que hacerlo después de que el banco les haya notificado? Ahí sí ya estaríamos en el tema, que era lo que yo decía, la carrera, ¿verdad? Si yo notifico primero al banco, yo gano. Si el banco me notifica, ellos ganan. En ese caso, el remate sí no habría manera de detenerlo, salvo pagando la deuda. ¿Esas serían las únicas formas, por ejemplo, para detener un remate? ¿O existen otras? Pensemos en tres, entonces, a grandes rasgos. O pagar la deuda total, o formalizar un arreglo de pago con el banco, o eventualmente presentar un proceso concursal. Serían las tres maneras que yo le podría recomendar a las personas para tratar de salvar y detener el remate de una casa. Y una pregunta, licenciado, también. Usted antes que hablaba de la importancia que es de saber negociar entre inquilinos y tal vez nuevas personas que hayan adquirido el bien. Qué difícil a veces es conversar, ¿verdad? O gente que realmente no tenga dónde ir, ¿verdad? Y que le pida ese tiempo a los nuevos dueños de una propiedad. Sí, ¿Cómo se maneja? Aquí hay un tema bien interesante con el tema de los alquileres. Si yo ya entré a un proceso de cobro judicial y me van a rematar a mí la casa, si esa demanda la anotan en el registro nacional y después yo alquilo la casa, el alquiler no va a tener, digamos, un valor de detener el desalojo. Es decir, llega la policía y va a desalojar a los inquilinos. Sin embargo, si yo alquilé la casa y yo anoté el contrato de arrendamiento en el registro nacional, cuando la casa se remate, el banco o cualquier acreedor no va a poder sacar a los inquilinos. ¿Por qué? Porque también tenemos una ley especial que viene a proteger básicamente a las personas que están alquilando una vivienda. Recordemos en este momento que el mínimo de alquiler son de 3 años. Y si la persona está pagando, no pueden simplemente echarlos, aunque se haya rematado la propiedad. Lo que es importante acá y hacerle ver a las personas es, usted va a alquilar una casa y se quiere evitar ese tipo de problemas, averígüese si el contrato de alquiler lo inscribieron en el registro nacional. Sí, la importancia, claro, de fijarse en todos los documentos, ¿verdad? En lo que esté firmado. Por supuesto. Y otra consulta también, usted nombraba antes la importancia de acudir a otras instituciones, por ejemplo, CONAPAN, cuando hay adultos mayores y demás. ¿Cuánto puede tardar también ese proceso, verdad, de traslado? Primero, si se quieran ir o no esas personas, en el caso de las personas adultas mayores. Y si esta institución tarda más de lo debido y la persona ya se tiene que ir. Aquí hay un tema interesante. No puedes dejar tampoco, ¿verdad? Los ancianos ese es un tema que se las trae. Estamos claros que las instituciones tienen su tiempo de respuesta y muchas veces no es el tiempo de respuesta que todos quisiéramos. Véase todos los casos que han habido con temas del PANI, porque pueden haber niños también. Claro. Pero definitivamente se va a tener que seguir el proceso. La fuerza pública debe informarle a las instituciones y ellos tendrían que tomar la decisión de decirles procedan aún si nosotros no llegamos o definitivamente entonces denos 15 días o denos un mes para poder hacer el desalojo. Qué duras esas situaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, sabemos que muchas personas en algún momento lo han enfrentado, así que les recordamos el teléfono para que puedan hacer las consultas al licenciado don José Hernández, que es el 2530-2838. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. don José. Hasta luego. Seguimos con más. Al licenciado José Hernández.